Hola, yo soy Víctor Bravo de la sección 103O1 y les voy a explicar un poco sobre las características microbiológicas de los estafilococos. Los estafilococos son un grupo amplio de bacterias. Su tamaño, su diámetro oscila entre los 0.5 y 1.5 micras. Cuando se agrupan, forman como un racimo de uvas. Existen hoy en día 35 especies de estafilococos y 17 subespecies que tienen una gran capacidad de adaptación, por lo cual pueden infectar a toda la especie de mamíferos. La patogenicidad de este tipo de infección depende de la composición de la superficie bacteriana. La composición del microbio es por peptidoglicanos, ácidos teicoicos y proteína A. La patogenia de este tipo de microorganismos se lleva a cabo por la combinación de los factores de virulencia y un déficit del sistema inmunológico del huésped. Esto se puede complicar debido a que el patógeno desarrolló resistencia hacia los antibióticos. Por lo tanto, para poder curar ese tipo de infección es complicado porque los antibióticos no funcionan del todo bien. Este tipo de bacterias se puede transmitir a través de los alimentos infectados, agua, aire, hasta superficies que puedan contener este tipo de bacterias y puede afectar más que todo a las personas que tengan un sistema inmunológico débil. La epidemiología de este tipo de infección afecta más que todo a las zonas geográficas donde se vean desfavorecidas por los sistemas de salud. Este tipo de infección es altamente contagioso. Por lo tanto, se puede transmitir de persona a persona y, como dije anteriormente, a través de los alimentos, de agua potable, de agua servida, a través del aire, de superficies. Por lo tanto, las personas que tengan un sistema inmunológico débil, como lo dije anteriormente, son las más afectadas, y cuando están en este tipo de zonas donde están desfavorecidas por los sistemas de salud, están muy expuestas a recibir este tipo de contagio. La mejor manera para prevenir este tipo de infección es el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. Evitar llevar las manos a los ojos, nariz o boca. No evitar visitar lugares públicos de comida rápida donde no cumplan con las medidas sanitarias establecidas. No compartir sábanas, toallas, maquillaje, etc. Buenos días, mi nombre es Victoria Gómez y les vengo a hablar sobre la Mycobacterium tuberculosis. Sus características microbiológicas de esta bacteria son Bacillus gram positivo, ácido alcohol resistente, con tamaño entre 0.2 y 0.7 por 1.10 micras, ligeramente curvados, aeróbicos estrictos, son inmóviles, no formables de esporas ni de cápsulas y de crecimiento lento. La Mycobacterium tuberculosis es el agente causante de la tuberculosis humana más frecuente. La Mycobacterium tuberculosis pertenece a la familia Mycobacteriaceae, junto con Mycobacterium africanum, Microbacterium bovis y Microbacterium microti. Constituye el complejo de bacterias causante de la tuberculosis. Los elementos presentes que le permiten su virulencia son los factores de virulencia del grupo de las enzimas involucradas en el metabolismo celular general. Se relacionan con el hecho del Mycobacterium tuberculoso. Utiliza preferiblemente carbohidratos cuando crece in vitro y ácidos grasos cuando infecta a su hospedero. ¿Cómo se llega a desarrollar esta enfermedad? La tuberculosis es causada por una bacteria también llamada Mycobacterium tuberculoso. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por la bacteria de la tuberculosis se enferman. Por esto existen dos afecciones relacionadas con la tuberculosis, como la infección de tuberculosis latente, LTBI, que son sus siglas en inglés, y la enfermedad de tuberculosis. Si no se trata adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede ser mortal para quien la posee. Proseguimos con las características epidemiológicas del microorganismo. Estas características se basan principalmente en la edad, sexo, procedencia, riesgo de exposición, condición laboral, mortalidad, factores de riesgo, tabaquismo, alcoholismo, drogadependencia, índice de masa corporal, formas de presentación pulmonar y extrapulmonar.
La mayor frecuencia de tuberculosis fue entre los 15 y 36 años con un 48%, seguido del grupo entre 36 y 55 años con porcentaje menor al 29%, mientras que los mayores de 55 años fue del 23%. En cuanto a la distribución por sexo, se observa una mayor frecuencia en el sexo masculino, con un 55%, y 45% femenino. El 89.6% fueron argentinos, bolivianos 5.7%, peruanos 3.8%, los venezolanos con un 2.1%, chilenos 0.9%. El riesgo de exposición de pacientes con enfermos de tuberculosis fue del 64%, que referían con contactos con enfermos bacilofíricos. La situación laboral de desocupación con un 50%, mientras que con ocupación estable fue del 35%. Los estudiantes con un mínimo de 9%. La mortalidad solo fue del 4%. La demostración bacteriológica con más frecuencia fue por baciloscopia 73%, cultivo positivo de 66% y diagnóstico histológico por biopsia con un positivo de 20%. Se realizó biopsia de todas las formas ganglionarias. La prevención de la tuberculosis depende de los siguientes pasos. Evitar contacto con las personas que la enfermedad la tenga activa. Usar medicamentos como medida de prevención en los casos de riesgo elevado. Mantener buenas condiciones de vida con una buena dieta, practicar algún deporte, lavarse las manos con frecuencia y de manera adecuada. Estornudar o toser con un pañuelo de papel sobre el codo y nunca sobre las manos. Bueno, ahora le hablaremos sobre la Mycobacterium lepra. Las características microbiológicas de este microorganismo, la lepra, que queda protegida por la barrera sangre-nervio, da muchas respuestas inmunitarias del huésped. El agente causal de la lepra es la Mycobacterium lepra. Es un bacilo intracelular obligado de ácido resistencia, con 0,25 por 7 micras, en forma de bastoncillo. Es de un crecimiento muy lento y que no puede ser cultivado in vitro. Los elementos presentes que permiten su patogenidad y virulencia son los siguientes. Recordemos que el patogenia es el mecanismo de transmisión. La lepra es la infección que suele ser adquirida por inhalación de aerosoles contaminados. Los bacilos de la lepra probablemente atraviesan los alvéolos pulmonares sin provocar ninguna lesión primaria y llegan a sus lugares de asentamiento por diseminación hematogénea. El factor de virulencia mejor caracterizado es el glucolípido fenólico 1, que es un antígeno específico de especie, localizado en su superficie. La prevalencia de esta enfermedad ha descendido de manera significativa desde hace una década y ha pasado de unos 12 millones a 720.000 casos en 1999 en todo el mundo. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Los síntomas de las lepras tuberculosis son la presencia de algunas lesiones bien definidas en la piel, como tumefacción. Los síntomas de la lepra son lepramatosis, son las nariz crónica, tapada, muchas lesiones y nódulos en la piel, con sarpullido de ambos lados del cuerpo. Características epidemiológicas de este microorganismo. La lepra es un padecimiento universal en el mundo que se ha registrado 5.5 millones de enfermos. Sin embargo, se calcula que pueden existir unos 25 millones de personas afectadas. No se lleva una cuenta exacta ya que se perdieron muchos registros. La prevención de los nuevos casos de la lepra depende sobre un abrigo más amplio de niños en regiones endémicas con la vacuna de la BCG. La prevención secundaria, trazando contactos, haciendo un diagnóstico precoz y tratando la infección temprana. La quimioprofilaxia da ofrecimiento a los contactos sanos del hogar. Treponema pallidum es una especie de bacteria del género Treponema compuesta por entre 8 y 20 espiras enrolladas, lo que le da un movimiento de rotación similar a un sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 de diámetro y es una espiroqueta. Es altamente contagiosa, es causante de varias enfermedades del ser humano, principalmente la sífilis. Su estructura básica consiste en un filamento axial incluido en un cilindro helicoidal del citoplasma. El filamento es morfológicamente similar al flagelo bacteriano y le otorga movilidad. Es una bacteria bastante frágil.
Fuera del cuerpo no soporta los climas secos a temperaturas superiores a 42 grados centígrados. No resiste la penicilina. El ingreso del Treponema pallidum se produce a través de pequeñas lesiones en los epitelios y también puede penetrar a través del espacio virtual entre las células epiteliales de las mucosas. En la región subepitelial, la Treponema pallidum se multiplica dentro de todo el organismo a través de la sangre. El periodo de incubación dura unos 20 días, mínimo 3 días y máximo 90 días. Proseguimos con la Leptospira. Este es un género de bacterias que se observaron por primera vez en 1907 en tejidos de riñón de un paciente descrito inicialmente como una víctima fatal de la fiebre amarilla. La leptospira está constituido por espiroquetas flexibles y helicoidales de 0.1 micrómetro de diámetro y de 6 a 20 micrómetros de longitud, con extremidades encurvadas en forma de gancho. La leptospirosis es una infección causada por uno de los diversos serotipos patogénicos de la espiroqueta leptospira. Leptospira se mantiene en la naturaleza a través de la infección renal crónica de animales portadores, comúnmente ratas, perros, ganado, caballo, ovejas, cabras y cerdos. Pueden eliminar leptospiras en la orina durante años. Es probable que los perros y las ratas sean fuentes comunes de infección en los seres humanos. Las infecciones en el ser humano se adquieren por contacto directo con la orina o los tejidos de animales infectados o indirectamente por contacto con agua o suelo contaminados. Las puertas de entrada habituales son la piel con abrasiones y las mucosas expuestas, conjuntiva nasal y oral. Buenas, mi nombre es Estefanico Efati y yo les voy a hablar y explicar un poco sobre la Neisseria. Vamos con el primer punto, que son las características microbiológicas del organismo que produce la enfermedad. La Neisseria es un género de bacterias perteneciente a la Proteobacterias beta, un gran grupo de bacterias gram negativas. Las Neisserias son diplococos que se asemejan a granos de café al ser observados con el microscopio, o sea, son muy pequeñas. Es un microorganismo intracelular facultivo, los cuales no tienen movilidad, no forman esporas y no son ácido resistentes. Sus paredes celulares son clásicas de las bacterias gram-negativas, con una capa de peptidoglucano y una membrana externa que contiene polisacáridos complejos complejos con lípido y proteína. Bien, seguimos. La Neisseria se divide en dos, la meningitis y la de gonorrea. Ahora voy a hablar un poco de los elementos presentes que le permiten patogenidad y virulencia a cada una de ellas. Vamos con las de la Neisseria meningitis. Uno de los elementos son las cápsulas de polisacáridos. El rol de las cápsulas en la virulencia de las bacterias es proteger a la bacteria de la respuesta inflamatoria de hospedero, como la activación del complemento y la muerte mediada por fagocitosis. Luego está el pili tipo 4, su rol de promover la adhesión a las células endoteliales y epiteliales. Es esencial y ha sido bien establecido y se ha determinado como el principal mecanismo mediante el cual las bacterias encapsuladas se adhieren. El siguiente, las porinas. Las porinas de Neisseria se han visto al translocar espontáneamente como canales dependientes de voltaje dentro de las membranas plasmáticas de células eucariotas, además de promover la internalización de la bacteria mediante un mecanismo de reorganización de actina. Vamos con los elementos de la Neisseria gonorrea. Lo primero son los pilis o fimbrias. Incrementa la adhesión de Neisseria gonorrea a las células hospederas y la resistencia a la fagocitosis. Son 3 las proteínas que se encuentran en la membrana externa de la Neisseria gonorrea, denominadas proteína 1. Estas son las cepas con proteína de alto peso molecular. Son más resistentes a los efectos bactericidas del suero. Luego seguimos con lo que es la proteína 2. Esta tiene como función la adherencia de los gonococos dentro de las colonias, así como su adhesión a las células hospederas.
Por último, la proteína 3 forma complejos con la proteína 1 para producir moléculas de poro sobre la superficie de la célula. Una de las moléculas que cobra especial importancia en la aneresis gonorrea es la denominada anía, la cual es inducida por las proteínas de la membrana externa de esta especie, ya que es el antígeno que se ha encontrado con mayor frecuencia en los pacientes con gonorrea, y por esto se cree que cumple un papel preponderante en la virulencia de la bacteria. Otro elemento, y por último, son los lipoligosacáridos. Son componentes importantes de superficie relacionados con la tipificación, inmunogenicidad y la patogenicidad de las cepas de Nairesis gonorrea. En las imágenes de las diapositivas podemos visualizar algunos casos clínicos. Es importante saber algunos síntomas para no llegar a este extremo como el que vemos en la imagen. Es posible que algunos hombres con gonorrea no presenten ningún síntoma, pero en tal caso de presentar, estos son algunos. Primeramente, sensación de ardor al orinar. Segundo, la secreción de color blanco, amarillo o verde del pene. Dolor o inflamación en los testículos, aunque esto es lo menos común. En la mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen síntomas, incluso cuando tienen síntomas, por lo general son muy leves y se pueden confundir con los síntomas de una infección vaginal o de la vejiga. Las mujeres con gonorrea corren el riesgo de tener complicaciones graves por la infección, aun cuando no presenten ningún síntoma. Seguimos con los síntomas de la meningitis. Estos varían en función de la edad de la persona y de la cual sea la causa de la infección. Los primeros síntomas de la meningitis pueden llegar de repente o bien iniciarse varios días después de haber tenido un catarro o un resfriado, como prefieran llamarlo, diarrea, vómitos u otros signos de infección. Entre sus síntomas más frecuentes incluyen los siguientes, que son la fiebre, falta de energía, irritabilidad, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, rigidez de cuello y erupciones en la piel. Muy bien, seguimos con los bebés. Los bebés con meningitis pueden presentar distintos tipos de síntomas. Pueden estar muy inquietos, alimentarse mal, estar muy amodorrados y somnolientos y ser muy difíciles de despertar. Puede ser muy difícil consolarlos y tranquilizarlos, incluso cuando un adulto los lleva en brazos o a la cuna. También pueden tener fiebre y áreas prominentes o abultadas en las fontanelas. Entre otros síntomas de la meningitis en los bebés se incluyen los siguientes, los cuales son una tonalidad amarillenta en la piel y el blanco de los ojos, rigidez de cuello y de todo el cuerpo, temperatura corporal más baja de lo normal, succión débil y llanto agudo. Características epidemiológicas del microorganismo y de la enfermedad. En este caso vamos a empezar por la Nairesis meningitis. Su mayor incidencia se registró en menores de 5 años, principalmente menores de 2 años. El síntoma inicial más común fue la fiebre, el 50% de los casos. La forma clínica de la mortalidad en esta serie se sitúa en el 12%. Seguimos con la de la gonorrea. La incidencia fue en aumento, con 5.8 casos de 100.000 habitantes. El 1.1% de las infecciones fueron importadas. Se encontró mayor frecuencia en varones y el mayor número de casos se produjo en hombres de 26 a 30 años y en mujeres de 21 a 25 años. La localización más frecuente fue en el genital. Se encontró un 25% de coinfecciones y un 49% de ITS previas.
Las infecciones asintomáticas fueron más frecuentes en mujeres. La infección genital complicada en mujeres fue de 18.4% y se encontró un 1.2% de infección diseminada. Entre los hábitos sexuales estudiados destaca una mayor frecuencia de pacientes con más de 5 parejas sexuales entre mujeres y hombres. El alto porcentaje de mujeres que ejercían la prostitución, 90%, y el bajo porcentaje de pacientes que usaban preservativo, 13%. Ok, prevención de la gonorrea. La gonorrea se previene con el uso de preservativos o condones en todas las relaciones sexuales y con la realización de exámenes frecuentemente. Para prevenir la transmisión durante el parto, también existe una norma que establece la aplicación de gotas antibióticas en los ojos de todos los recién nacidos. Muy bien, seguimos con la prevención de la aneresis meningitis. La meningitis se transmite de persona a persona mediante secreciones respiratorias o de la garganta, al toser, estornudar, dar besos y al compartir cubiertos. Por eso mismo, la vacunación es la manera más eficaz de proteger contra ciertos tipos de meningitis bacteriana. De igual manera, las vacunas que protegen contra estas bacterias no son 100% eficaces. Por esto mismo, también es muy importante llevar a cabo una práctica higiénica que debe seguirse con agua y jabón y sobre todo antes de preparar y consumir los alimentos. Después de limpiarse la nariz y luego de salir del baño, uno siempre tiene que lavarse las manos. Buenos días, mi nombre es Annalisa González y yo les vengo a hablar sobre el Streptococcus. Es un grupo de bacterias formado por cocos gram positivos pertenecientes al filo Firmicutes y al grupo de las bacterias ácidas lácticas. Estas bacterias crecen en cadenas o pares donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje. Cuando hablamos de las características nos referimos a que la mayoría de las especies de Streptococcus son anaerobios facultativos y algunos crecen únicamente en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono. Estas son las bacterias carbofílicas. Sus exigencias nutricionales son complejas y su aislamiento requiere el uso de medios enriquecidos con sangre o suero. Estas son capaces de fermentar carbohidratos produciendo ácido láctico y también son catalasa negativos, a diferencia de los estafilococos. Cuando hablamos de la patogénesis, nos referimos a que a pesar de las enfermedades infecciosas que causan algunas especies de Streptococcus, otras no son patógenas. Los Streptococos forman parte de la flora saprofita, de la boca, piel, intestino y el tracto respiratorio superior de los seres humanos. Por regla general, las especies individuales de los Streptococos se clasifican basados en sus propiedades homolíticas, las cuales son 3. En esta tenemos hemólisis completa, que es la hemólisis beta, la hemólisis incompleta, que es la hemólisis alfa, y ausencia de hemólisis, que es hemólisis gamma. Como también tenemos las propiedades serológicas de la A a la W, pero los más conocidos son A, B, C, D y G. Comenzamos con los Streptococcus alfa hemolíticos. En esta tenemos neumococo, que es Streptococcus pneumoniae. Es la principal causa de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, como también otitis media y meningitis. Sus factores de virulencia son cápsula, que es neumolicina, y Potiacea LGA. En el grupo viridans tenemos Streptococcus mutans, un contribuyente para caries dental. El Streptococcus viridans, causa de endocarditis y accesos dentales. Streptococcus thermophilus, usado en la manufactura de algunos quesos y yogures. También tenemos Streptococcus concellatus, patógeno humano ocasional notable, como colonias con crecimiento en agar sangre con fuerte olor a caramelo. Ellos se consideran de baja virulencia, ¿por qué? Porque producen polisacáridos complejos extracelulares. Tenemos los Streptococcus beta hemolíticos. En esto tenemos Streptococcus del grupo A, que eran de baja virulencia, ¿por qué? Porque producen polisacáridos complejos extracelulares. Tenemos los Streptococcus beta
hemolíticos. En esto tenemos Streptococcus del grupo A, que es Streptococcus Yogenes, producen amigdalitis, impétigo y escarlatina. Sus factores de virulencia son la proteína F, que es la cápsula, la proteína M, que es la estreptolicina OIS, estreptoquinasa, denasa y alurodinasa, exoticinas pirogénicas, estreptococida. Tenemos el Streptococcus del grupo B. En esta tenemos el Streptococcus agalactiae, produce meningitis en neonatos y trastornos del embarazo en la mujer. Sus factores de virulencia es incierto, por lo que presenta una cápsula. Algunas especies de los grupos C y G tienen en su pared la proteína G, que por su capacidad de unión a anticuerpos tiene importantes aplicaciones en biotecnología. En el grupo C causa adenitis en caballos y Streptococcus zooepidemicus, el cual causa infecciones en varias especies de mamíferos, incluyendo al ganado y caballos, ya que los grupos C, G y raramente el grupo F ocasionalmente causan enfermedades en humanos, que es especialmente la faringitis. Sus factores de virulencia son proteína M, que son enzimas extracelulares similares al Streptococcus grupo A, cápsula de ácido hialurónico. Tenemos la hemólisis de tipo variable. En esta tenemos el Streptococcus del grupo D. Se divide en aquellos que crecen en solución salina al 6,5%, enterococos, y aquellos que son los no enterococos. Los que más comúnmente causan enfermedad en humanos son los enterococos y no enterococos. Tenemos el Streptococcus bovis. Este causa endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales, prostatitis, celulitis e infecciones de las heridas, así como bacteriemias concurrentes. Entre los factores de virulencia están los estreptolicinas, denasa y aluronidasa, que contribuyen a la destrucción de los tejidos y la diseminación de la infección. Algunas cepas liberan exotocinas, que activan a ciertos linfocitos T, lo que desencadena la liberación de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y interleucina y otros inmunomoduladores. La prevención de los Streptococcus y enterococos se basa en prevenir contacto con personas enfermas. Debemos esterilizar la instrumental, antisexia de las manos, desinfección de los alimentos, evitar el uso de herramientas cortantes o los estreptolicinas, denasa y aluronidasa, que contribuyen a la destrucción de los tejidos y la diseminación de la infección. Algunas cepas liberan exotocinas, que activan a ciertos linfocitos T, lo que desencadena la liberación de citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa y interleucina y otros inmunomoduladores. La prevención de los Streptococcus y enterococos se basa en prevenir contacto con personas enfermas. Debemos esterilizar la instrumental, antisexia de las manos, desinfección de los alimentos, evitar el uso de herramientas cortantes o punzantes. En caso necesario, debemos utilizarla con sus respectivas medidas de protección y precaución. El control sanitario de los animales, manipulación y eliminación adecuada de los residuos como heces y cadáveres, según las legislaciones específicas, ¿ok? También la desinfección y limpieza total de superficies, espacios y lugares. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Clara Castillo y voy a hablar sobre el Corynebacterium. El género Corynebacterium es un grupo grande y heterogéneo de más de 100 especies y subespecies que poseen una pared celular que contiene arabinosa, galactosa, ácido menodiaminamélico y ácidos micólicos de cadenas cortas. Aunque los organismos con ácidos micólicos de cadenas intermedias o largas se tiñen con las técnicas ácido resistentes, los microorganismos de tipo Corynebacterium no son ácido resistentes. La tinción de Gram de estas bacterias revela la presencia de agregados y cadenas cortas de bacilos de forma irregular. Las corinebacterias son aerobias o anaerobias, facultativas, inmóviles y catalasa positivas. La mayoría de las especies fermentan los carbohidratos y generan moléculas de ácido láctico. Aunque muchas especies crecen bien en los medios de laboratorios comunes, algunas especies necesitan complementos lipídicos para desarrollarse adecuadamente.
Las corinebacterias son ubicuas en las plantas y en los animales y colonizan normalmente la piel, el aparato respiratorio superior, el aparato digestivo y el aparato genitourinario del ser humano, aunque todas las especies de corinebacterias se pueden comportar como patógenos oportunistas. Unas pocas se asocian con mayor frecuencia a enfermedades. La más conocida de esta es Corynebacterium diphtheriae, el agente etiológico de la difteria. Corynebacterium diphtheriae es un microorganismo no invasor que se mantiene en la capa superficial de la mucosa respiratoria y en la piel, donde produce una reacción inflamatoria leve. Su factor de virulencia esencial es su toxina, la cual inhibe la síntesis proteica de las células del hospedador. La toxina afecta a todo el organismo, pero su acción más relevante se produce en el corazón, que sería una miocarditis, los nervios, desmielinización y el riñón, que sería necrosis tubular. Se mantiene en zonas endémicas. En muchos países de África, América del Sur, Asia, especialmente en India, Pacífico Sur, Oriente Medio, Europa del Este, Haití y la República Dominicana. Los síntomas aparecen localmente en las vías respiratorias y la piel. Como consecuencia de la infección sistémica debida a la absorción y diseminación de la toxina. La forma clínica respiratoria puede desarrollarse tras una incubación de 2 a 4 días como un cuadro inflamatorio en diversas localizaciones. Puede ser nasal y limitando una secreción seropulenta en la faringe, la forma más habitual, con afección general y desarrollos de las clásicas pseudomembranas en la orofaringe. En la laringe, a menudo por extensión del cuadro anterior y responsable de cuadros graves de disnea, potencialmente mortales. Las complicaciones sistémicas ocasionadas por la difusión de la toxina incluyen miocarditis, 2/3 de los pacientes, y alteraciones neurológicas como parálisis del paladar blando y disfunciones de los nervios faciales, faringeos y laringeos, así como neuritis periférica. La administración de antitoxina diftérica es fundamental en el tratamiento, si bien es conveniente combinarla con antibióticos que serán útiles para eliminar la bacteria y prevenir su transmisión. Corynebacterium diphtheriae es sensible a macrólidos, penicilina, ampicilina, ciprofloxacino, gentamicina y tetraciclina. La inmunización es la forma de prevenir la enfermedad. Una cobertura vacunal adecuada garantiza el control de los brotes y la disminución de portadores asintomáticos. En brotes epidémicos pueden utilizarse macrólidos para la irradiación de portadores. Espiroquetas. Las espiroquetas son un protozoario espiral de cuerpo delgado y flexible que se desplaza por movimientos activos. Las espiroquetas son bacterias que poseen unas características morfológicas y unos órganos de locomoción que las diferencian del resto de las bacterias. Poseen flagelos polares internos que se nombran endoflagelos, rodeando a los flagelos y a la bacteria. La bacteria en sí se llama cilindro protoplasmático y a los endoflagelos se les nombran fibras axiales. Características. Son bacterias gram-negativas que se caracterizan por tener como elementos de movilidad los filamentos axiales. Tienen un comportamiento metabólico muy variable, desde anaerobias estrictas o aerobias obligadas. Su transmisión es por contacto directo de mucosas o lesiones en la piel con orina de animales infectados. Estructura. Membrana citoplasmática, membrana externa, filamentos axiales. Características metabólicas. Lento crecimiento, infectados. Estructura. Membrana citoplasmática, membrana externa, filamentos axiales. Características metabólicas. Lento crecimiento, exigentes nutricionalmente. Se distinguen en 2 géneros, Treponema pallidum y Leptospira.